En abril de 1911, México está convulsionado. Una dictadura de más de 30 años se resquebraja y el presidente Porfirio Díaz cae ante la insurrección popular. Aunque la revuelta es encabezada por intelectuales con conciencia social y militares de carrera, en las calles solo se corea el nombre de un forajido casi analfabeto, Pancho Villa. Él encarna la figura esencial del mexicano que combate en la Revolución Mexicana, y además fue el individuo capaz de convocar al mayor número de combatientes en el ejército más importante y definitivo de las luchas de la Revolución Mexicana. Se enfrenta lo mismo a un ejército profesional que a las potencias extranjeras, en particular a los Estados Unidos, que a la nueva clase política que se empieza a formar desde el inicio mismo de la revolución, a todos. Es un rebelde contra todos. Cuando le va bien, tiene éxitos enormes, y cuando le va mal, persiste. Y la popularidad de Villa se nota por otro aspecto. Los únicos que entraban a las batallas gritando viva su jefe eran los villistas. Los villistas gritaban viva Villa, los carrancistas no gritaban viva Carranza, ni los zapatistas viva Zapata. ¡Viva Villa! ¡Viva Villa! ¡Viva Villa! Pancho Villa asume el liderazgo del conflicto armado en Durango y Chihuahua. Algunos lo ven como el individuo clave en la lucha por la igualdad de clases. Otros lo consideran un hombre egoísta que atraviesa los sucesos históricos solo en busca de su propio beneficio. La figura de Villa despierta tantas pasiones, tantas posturas encontradas, porque Villa casi desde sus comienzos como militar, como revolucionario, era un enigma lo que era Villa y las capacidades de Villa, y sorprendía a todos. Un muy popular, era pueblo subido, elevado por las circunstancias de la revolución. Entonces crea una serie de anécdotas y de mitos que los medios de comunicación hábilmente los han usado pues para crear una figura de esa naturaleza, ¿no? Y entonces hoy hay un Villa que si Villa naciera no se reconocería él mismo, ¿no? Un Villa totalmente mítico y legendario, muy lejos de la realidad como fue, ¿no? Entre la sangre y las balas de la batalla, el ex peón de Hacienda y bandido rural forja el capítulo esencial de su leyenda. Nacen el mito y los misterios de Pancho Villa, el revolucionario. En 1910, la situación social en México es insostenible. Francisco Madero, fundador del partido antirreeleccionista, impulsa la rebelión del pueblo, que estalla el 20 de noviembre en el estado de Durango, extendiéndose hacia el resto del país. Pancho Villa es convocado a participar bajo las órdenes del general Cástulo Herrera. Fue una época sumamente violenta del país, y entonces lo que se requerían eran hombres de acción, y naturalmente Villa tenía las cualidades para poder derrotar primero a la dictadura de Porfirio Díaz y posteriormente al gobierno federal, que entonces encabezaba a
Victoriano Huerta, quien a su vez se había convertido en el usurpador del poder. Villa, un peón de hacienda con antecedentes en la ilegalidad, es recibido con suspicacia por los jefes militares. Sin embargo, su coraje lo transforma en general en pocos meses y asume el mando de sus propios ejércitos. El primero de los enigmas en sus días como revolucionario estaba comenzando. La División del Norte estaba constituida por muy diferente tipo de gentes. Había campesinos pobres, campesinos ligados, lo que se llamaban peones, que eran campesinos ligados a las haciendas. Pero estas comunidades tenían una vieja tradición de lucha, estaban armadas, y estas constituyeron la base del movimiento villista. La tropa, que posteriormente se convertirá en la victoriosa División del Norte, en sus inicios es un puñado de soldados mal vestidos y sin entrenamiento. Sin embargo, son hombres dispuestos a obedecer ciegamente a Pancho Villa. Sus soldados le tenían una verdadera adoración, se iban a la muerte por seguirlo a él. Parte del éxito de Francisco Villa tiene que ver con la relación personal que él establecía con sus propios soldados. Conocía sus nombres, se interesaba por su vida personal, compartía su comida, y esta relación personal está, digamos, en la base de su propia popularidad. Francisco Villa tenía actitudes como de ir en la noche en los campamentos, en las fogatas, ir a las distintas fogatas de los distintos gentes de su ejército y convivir con ellos y cenar ahí. Los relatos hablan de un Villa que ignora protocolos y grados militares para codearse con los soldados. Sin embargo, algunos han interpretado sus actitudes con un sentido muy diferente. Por ejemplo, cada noche en la comida se sentaba junto con algún soldado y participaba de su comida. Lo que la gente sabía, lo que le dio tremenda popularidad. Lo hacía no solo por motivos, digamos, de publicidad, por motivos de ganarse apoyo, también lo hacía porque tenía miedo de ser envenenado. Y obviamente escoger a algún soldado participar en su comida impedía esto. Esta versión presenta a un Villa en constante paranoia. Un hombre que vive con un irracional miedo a ser asesinado a traición. Tenía una especie de policía secreta. Era un hombre muy desconfiado, tan desconfiado que nunca dormía, quizá peor que Hitler, que nunca dormía en el mismo lugar y nadie sabía dónde dormía. Una persona querida no tiene por qué andar rodeada de dorados para que no le vaya a pasar nada, ni tampoco no saber ni siquiera dónde duerme. Quiere decir que era un tipo temido, pero nunca querido. Para muchos, la relación de Villa y sus subordinados estaba en permanente tensión. La autoridad del Centauro del Norte no había sido ganada. Había sido impuesta a través del terror. Hay muchos casos que se hablan de Villa en cuanto a su actitud sanguinaria y cruel. Yo creo que en parte algunos escritores han contribuido mucho a desvirtuar la figura de Villa. Creo, por ejemplo, que el caso de Rafael Muñoz, con su libro El feroz cabecilla y con la película Vámonos con Pancho Villa, contribuyó mucho a generar una idea errónea. Esa imagen en la cual presentan a Villa, que va a visitar a un antiguo correligionario y cuando le pide que se sume a sus guerrillas
estamos hablando después de 1916, y que este hombre le dice a Villa que no puede acompañarlo, y que entonces la versión de Rafael Muñoz en sus cuentos es de que Villa asesina a toda la familia, y al día siguiente le dice: vámonos, ya no tienes familia a la cual atender. ¿Villa era el general idolatrado por sus hombres? ¿O era el jefe despótico que lograba intimidar con su brutalidad? La incógnita no ha podido responderse, y hoy forma parte del misterio. En 1913, Pancho Villa interviene en la segunda etapa revolucionaria contra el usurpador Victoriano Huerta. Llegan sus triunfos más legendarios. Altos militares de escuela tradicional son derrotados por el peón de Hacienda sin educación. En marzo de 1913, el presidente Francisco Madero es asesinado y Victoriano Huerta toma el poder. Pancho Villa, fuerza primordial de la revolución en 1910, da forma a un nuevo ejército y se prepara para volver a la batalla. Francisco Villa crea de la nada el ejército más poderoso de la Revolución Mexicana. El ejército más poderoso, más combativo, mejor pertrechado y mejor disciplinado de la Revolución Mexicana. Esta capacidad de convocatoria se fusiona con otros aspectos de intuición, imaginación, inteligencia, capacidad de estrategia, de tácticas militares, intuitivas y innatas de Francisco Villa. Villa transmite las tácticas de guerrilla que ha aprendido en el bandidaje a la División del Norte. Crea una caballería capaz de relampagueantes asaltos nocturnos. Estaba muy acostumbrado a estar asediado, a ser perseguido, de tal forma que Villa manejaba perfectamente las riendas de un caballo, era un jinete experto, y eso quiso plasmar eso en su División del Norte, y lo logró de una manera extraordinaria. Y fue famoso, y esto es importante destacarlo, porque las famosas cargas de caballería que hacía Pancho Villa eran en base a esto, eran en base a la velocidad y a la facilidad con que disparaban los jinetes de la División del Norte, y esto ocasionaba, diezmaba a sus oponentes. Él fue el primero que supo utilizar de manera muy hábil los trenes, los ferrocarriles. Los trenes militares villistas eran la base de sus avances rápidos. Los caballos se ponían dentro de los vagones y la gente estaba arriba de los vagones o abajo de los vagones, y era un ejército en rápido movimiento. En noviembre de 1913, Pancho Villa invade Ciudad Juárez y derrota a las tropas huertistas con una estrategia asombrosa. El ex peón de Hacienda, que nunca había aprendido a leer, utiliza un truco de la literatura griega. Concibe su propio caballo de Troya. Evidentemente es muy probable que
Villa no conociera las obras de Homero, pero tal vez no sabía de la anécdota, ¿no? Lo que hizo Villa fue interceptar un tren que iba con cargamento de carbón hacia Ciudad Juárez, vació los cabos del carbón que traía y metió ahí a las fuerzas villistas. Llegaron en la madrugada a Ciudad Juárez, tomaron de improviso Ciudad Juárez con muy pocas bajas por ambos lados, casi sin derramamiento de sangre. Entonces todo eso implica que fue un hombre genial. Sin embargo, el supuesto talento innato de Villa es cuestionado. Los historiadores antivillistas sostienen que sus geniales maniobras militares eran creación de otra persona. Un estratega oculto que habría trazado las victorias más gloriosas atribuidas al general duranguense. Realmente no sabía nada, nunca estuvo en el ejército, nunca fue a la escuela, no teníamos de haberlo aprendido. Tuvo un tiempo un excelente asesor que había sido hijo del que fue director del Colegio Militar. Estoy refiriendo a Felipe Ángeles. Felipe Ángeles es un general que llegó a general en el Ejército Federal, fue director del Colegio Militar, fue un hombre brillante, un hombre casi un hombre científico. Él estudió en Francia y después se unió a la Revolución, y ahí con Villa él va a ser el cerebro de algunas de las batallas más importantes del villismo en el año de 1913, como Torreón, San Pedro de las Colonias, Paredón y obviamente Zacatecas, ¿no? Cuando el general Ángeles se retira, pues van a venir los fracasos de Villa. Un análisis de los movimientos estratégicos de la División del Norte intenta comprobar la capacidad real del general Villa y establecer la importancia de los aportes de Felipe Ángeles. En primera instancia, se reproduce la batalla de Zacatecas, planeada el 15 de junio de 1914. Que es una de las batallas más importantes de esa etapa. Villa viene en el centro, Zacatecas está en la parte central de México, y ahí se va a atacar esa plaza que la defendía un general federal que no era profesional, pero que procedía no del Colegio Militar, procedía de lo que se llamó la Guardia Nacional, el general Luis Medina Barrón. Villa pretende cargar hacia la ciudad enclavada entre los cerros y enfrentar cuerpo a cuerpo a 9,000 federales munidos con 10 cañones. Felipe Ángeles, después de estudiar las condiciones del terreno, aconseja posicionar a las tropas en la altura. Ángeles, el general Felipe Ángeles, llevaba casi 34 piezas de artillería, casi el triple, y el general Ángeles supo emplazar adecuadamente esas piezas de artillería arriba, capturando los cerros, y disparar hacia la población, haciendo pedazos, materialmente pedazos, a las tropas federales. Entonces es una ciudad que si se capturan los cerros, pues no es más que disparar como el tiro al blanco hacia abajo, y se acabó. La sencilla y efectiva estrategia del general Ángeles le otorga al villismo uno de sus más resonantes triunfos. Se confronta el resultado con los combates de Celaya, ocurridos el 6 y 7 de abril de 1915. Felipe Ángeles ya ha abandonado a la División del Norte y es el propio Villa quien proyecta una carga de caballería contra los obregonistas sin considerar las características del suelo. Un terreno agrícola roturado, en el cual los caballos atacaban en perpendiculares al terreno roturado, y los caballos tuvieron muchos problemas y mataron a muchísima gente. ¿Quién mató? La artillería. Tenía aquí 86 ametralladoras, el ejército obregonista, eran muchas ametralladoras. Claro, con eso materialmente cegaron a la caballería villista. Según el estudio estratégico, el Centauro del Norte ha empantanado a su caballería en los canales de riego de Celaya.
ha diseñado su propio fracaso y evidenciado el papel fundamental que jugaba el general Ángeles. Ya para entonces, Villa tenía 30.000 hombres y 36 piezas de artillería, mientras que Obregón tenía 15.000 hombres y tenía 13 piezas de artillería. Usted ve, la superioridad en hombres y en artillería era muy superior Villa a Obregón. Sin embargo, Villa pierde por una mala conducción táctica de la batalla, mala. Y no estaba aquí, el general Ángeles ya no estaba. La verdadera relevancia del general Felipe Ángeles, considerado el estratega oculto de la División del Norte, nunca terminó de salir a la luz. Fue ensombrecida por la estatura legendaria de Pancho Villa. La imagen idealizada del revolucionario empieza a dar vuelta al mundo a través de la prensa estadounidense. Fue la prensa de Estados Unidos realmente la que hizo el mito de Villa, cuando le llamaba el Napoleón mexicano. Hágame favor, que friega para Napoleón. Bueno, en fin, le llamaban el Napoleón mexicano. Villa es el único de los líderes de la revuelta popular que se muestra constantemente rodeado de periodistas. Como por ejemplo John Reed, ese joven harvardiano norteamericano que andaba en busca de revoluciones, que primero vino a México y luego fue a Rusia y que conoció directamente a Villa. Habla mucho de su carisma. Insiste una y otra vez en la gran pasión que puede despertar en sus soldados. Todos los que conocieron a Reed dicen que tuvo un contacto real con Villa, que Villa lo admiraba, que Villa le dio acceso a toda clase de informes, le dio constantes entrevistas. Y la obra de John Reed, México Insurgente, escrita poco publicada aún en tiempos de Villa, era una de las mejores obras sobre Villa. Y hay en los periódicos muchísimos informes muy buenos sobre Villa que publicaron periódicos norteamericanos y que a base de entrevistas que Villa daba. Villa no tenía ningún problema en dar una entrevista. Otros políticos tomaban consejeros, primero hablaban con gente. Villa veía un reportero, le preguntaba y Villa contestaba. Y obviamente lo hacía de manera bastante inteligente. La prensa norteamericana recreaba la figura de Villa. Lo pintaba como un personaje que fascinaba a los lectores, el Napoleón mexicano. Pero algunos investigadores villistas creen que el Centauro del Norte era consciente de la situación y utilizaba a los periodistas para moldear su leyenda. ¿Por qué se interesaba Villa tanto en dar, tener publicidad? Creo que uno de los motivos principales era que había constantes acusaciones contra él que era un bandido, que no podía ser un jefe revolucionario por ser bandido. Y Villa quería refutar eso. No refutaba completamente sus actos de bandido, pero quería dar la imagen de una víctima del porfiriato, como muchos otros. Revolucionario, auténtico o publicista, o un ego enorme, que era lo que ponía en el centro. Bueno, pueden ser las dos cosas. Yo creo que bien manejado, un gran ego puede ser una fuerza revolucionaria. Pronto, Villa encuentra un inesperado campo para engrandecer aún más su figura: la incipiente industria cinematográfica. La imagen de Pancho Villa es exageradamente idealizada por la prensa, hasta convertirlo en el personaje central
de la Revolución Mexicana. La embrionaria industria de Hollywood también se interesa en el general de Durango. Su relación con Hollywood comienza a fines de 1913, ante todo en 1914. En aquel entonces empezaba apenas en Hollywood la idea de documentales, de reportajes fílmicos. Y vinieron los reporteros, vinieron los cineastas y le propusieron que filmaran sus batallas. Villa establece un acuerdo con la Mutual Film Company, cediendo el derecho de filmar sus batallas por la suma de $25,000. Entre los documentos todavía conservados se encuentra un contrato sorprendente: el convenio para la realización de un supuesto largometraje mudo narrando su vida. The Life of Pancho Villa, donde Raúl Walsh, un actor muy conocido en aquel entonces, representó al joven Villa, y Villa mismo se vio como Villa adulto. Y parece que la compañía aún le dio uniformes que les prestaba para que su ejército, que en aquel tiempo no tenía uniformes todavía porque no tenían el dinero para comprarlas, se vería como un ejército real. Y la película se hizo, tuvo bastante éxito. El largometraje en el que el líder revolucionario habría sido estrella principal fue extraviado por los distribuidores de la época. El film pasaba a formar parte de un nuevo enigma. Se iniciaba el misterio de la película perdida de Pancho Villa. Sí, yo comencé este proyecto de buscar la película perdida de Villa en marzo de 1999. Fue un trayecto largo, me salí de México, fui a buscarla en diferentes archivos fílmicos de Europa y Estados Unidos y terminé la investigación, o la cerré más bien, en marzo del 2001. O sea, durante ese tiempo estuve dedicado todos los días. Es importante decir que en algún momento yo decidí, agoté los archivos fílmicos, ya no eran un lugar para buscar la película. Entonces decidí cambiar de estrategia y dije, voy a buscar en los archivos privados. Se logró dar con una biblioteca mexicana que conservaba 7 rollos deteriorados de una antigua película llamada La venganza de Pancho Villa. Finalmente, se estaba cerca del hallazgo más importante. Entonces pude saber quiénes habían donado la película a la biblioteca. Era la familia Padilla en El Paso, Texas. Y ellos me invitaron a su casa y ahí visitamos el sótano y el garage. Y estaba repleto de latas de película, de fotomontajes que anunciaban películas silentes mexicanas y estadounidenses. Y ahí en esos descartes estaban otras, quizás las pocas escenas sobrevivientes de la película perdida de Villa. Bueno, Villa aparecía poco. Más bien a quien vemos ahí es a Raúl Walsh haciendo la de Pancho Villa. Pero a pesar de todo, pienso que fue un hallazgo importante. Primero, es la única película muda que se conserva acerca de Pancho Villa. El haber recuperado fragmentos con fugaces apariciones de Pancho Villa representó mucho más que la comprobación de la existencia de la película perdida. Significó capturar el instante único en que el mito y la realidad se fundieron. A casi todos los historiadores les parecía uno de los hechos más curiosos o extraños en la historia de Hollywood. Y empezaron a mitificar los mismos historiadores este acontecimiento, ¿no? El hecho de que Villa haya filmado una película bajo contrato. Y no solo tenerlo como asesor técnico, sino como actor, haciendo un papel de sí mismo. Entonces él dice, bueno, esto es un caso como surreal, ¿no? En la historia del cine.
Hacia 1916, la revolución ha devenido en una lucha de facciones. El presidente de los Estados Unidos empieza a ver a Villa como un hombre incontrolable que puede llegar al gobierno de México y decide dar su apoyo al enemigo del villismo, Venustiano Carranza. Cuando ya se dieron cuenta de los riesgos que representaría que llegara al poder Villa, obviamente que tuvieron que ir limitando, y lo primero que hacen es evitar que le llegue más armamento. Entonces no quedaba más remedio que siquiera darle el apoyo a un revolucionario que iba a la escuela, se bañaba y al menos actuaba de una manera civilizada y no mataba a gente como moscas, que era el caso de Carranza. Villa, que durante un tiempo se había sentido muy cercano a Estados Unidos, que había creído que contaba con la confianza de los norteamericanos, que se había retratado al lado del general Pershing y que había sido hasta estrella de películas norteamericanas, se siente profundamente traicionado, defraudado y enojado por la decisión norteamericana de reconocer a su adversario. Pancho Villa decide responder a lo que considera una provocación. Comienza la más monumental leyenda del luchador revolucionario, el desafío a la primera potencia del mundo. Al atacar y finalmente repeler a Estados Unidos, creó una leyenda muy fuerte. Es parte integrante del nacionalismo mexicano. Fue el único, hasta Osama Bin Laden, que atacó el territorio metropolitano de Estados Unidos desde la invasión inglesa en Estados Unidos en 1812. Villa planea atacar una pequeña población fronteriza de 400 habitantes llamada Columbus. Al tratar de determinar los verdaderos motivos de esa elección, los investigadores villistas vuelven a oponerse. Atacó Columbus porque creía que aquí había una pequeña guarnición que podía conseguir armas y que también los americanos reaccionarían con una intervención muy limitada. Él quiere provocar un incidente internacional a ver si los norteamericanos derriban a Carranza. Fue un acto meramente egoísta, meramente antimexicano, meramente antipatriota. Yo le pregunto, cuando un niño comete una barbaridad como la que hizo Villa, usted no lo puede acusar de traidor, es inconsciencia, es falta de capacidad de entender cuál es el medio político en que se mueve, los riesgos a que lleva un país, a que él mismo se exponía. Es como si un niño se pone a jugar con un rifle. No había torres como en la Nueva York, si no las hubiera quemado. El asalto ideado por Villa consiste en ocultar 300 hombres en el ferrocarril que tiene parada en Columbus para tomar sorpresivamente el pueblo. Los descendientes de las víctimas todavía recuerdan el trágico amanecer del 9 de mayo de 1916. Mi bisabuelo James T. Dean tenía una hacienda a unas 7 millas al este del pueblo y él era dueño de todas las verdulerías, compañía James T. Dean, en la calle Broadway. Era la principal de Columbus y él vivía en Main Street, una calle a 3 cuadras de la principal hacia el norte. En la mañana del ataque fueron despertados por los balazos. Su mujer, mi bisabuela, decía: hay disparos, hay gritos, se escuchan los "Viva México, Viva Villa" y todas esas cosas, así que había una gran batalla. Los villistas quemaban las casas y saqueaban las tiendas. La pequeña guarnición de soldados instalada en Columbus intentó evacuar a mujeres y niños cuando advirtieron que los revolucionarios descargaban su ira en la población civil. Y luego de la salida del sol, la abuela vuelve a casa, cuando de repente escuchó gritos y llamados. Su hijo quería decirle algo. Le habían disparado a su esposo.
Le habían dado a papá justo en la esquina de Broadway y Main, frente a la tienda de herramientas Walker. Y allí, entre una pila de cadáveres mexicanos, estaba el padre, James T. Dean. Estaba allí hecho pedazos. Para mí, como sobreviviente de una de sus víctimas, Pancho Villa era un individuo muy complejo, en extremo complejo. El ataque que hizo a Columbus, Nueva México, fue solo un pequeño incidente. Él hacía lo mismo en México día tras día, matando gente. Él era tanto un héroe como un bandido, dependiendo de si había matado a un pariente tuyo o te había dado un caramelo. La opinión del pueblo estadounidense sobre Pancho Villa cambió radicalmente después de la agresión en Columbus. El revolucionario arquetípico comenzó a verse como un terrorista peligroso. La visión de Pancho Villa para la gente de Columbus era la del terror. O sea, era visto como un terrorista en esa época. Los diarios lo llamaban así. Hasta ese momento habíamos tenido muy buena relación con Pancho Villa, su gente y todos los demás. Pero cuando él atacó, en ese punto se enfurecieron los Estados Unidos. No solo Columbus, sino todo el país. Es el momento más difícil para el Centauro del Norte. Un enorme despliegue de tropas norteamericanas se lanza en su búsqueda. La cabeza de Pancho Villa tiene precio. En mayo de 1916, Pancho Villa se convierte en el primer personaje de la historia moderna que ataca a los Estados Unidos en su territorio. Sin embargo, inexplicables errores de planificación hacen que el sorpresivo asalto a Columbus sea fallido. El primer error es que subestimaron el número de la guarnición. Creían que se trataba de 50 o 100 hombres y había centenares de hombres. Y después cometieron un error aún más grande. Empezaron a incendiar edificios en Columbus. Y el incendio permitió a los americanos diferenciar a las tropas villistas de los civiles y poder matar a más de 100 villistas, aunque solo murieron 17 americanos. En ese sentido, el ataque fue mal planeado, estratégicamente, políticamente, fue un éxito para Villa. Aunque un tercio de sus soldados es abatido en Columbus, Pancho Villa sobrevive y huye al desierto chihuahuense. Los desaciertos y las bajas no impiden que la impetuosa ofensiva se considere su mayor logro. El costo en vidas de la expedición a Columbus se olvida. El fracaso de ese intento se olvida. Lo que queda es el orgullo de haber ido a la guarida de la gran potencia, haberle plantado un aguijonazo ahí, haber regresado a México y haber salido indemne. Él, Villa, no necesariamente la pequeña fuerza que aún comandaba, a la cual le costó bastante la expedición. ¿Cómo había logrado escapar Villa de un combate que terminaba con más de 100 de sus hombres? Una de las hipótesis plantea una especulación insospechada: la posibilidad de que el general duranguense
nunca hubiera estado en Columbus. No es claro, se quedó cerca del sitio, pero mandó a sus hombres y él no fue. Él se quedó del lado mexicano y no entró a Estados Unidos. Eso es verdad. No quiso entrar, no dijo por qué, pero obviamente no le hubiera gustado ser, o no quería ser prisionero de Estados Unidos. Él nunca declaró ni nunca ofreció una versión de por qué había atacado Columbus. Y al revés, sí declaró que él no había participado en Columbus. Y además declaró que muchas de las acciones que habían ejercido otros jefes revolucionarios, villistas, como los que atacaron Columbus, se le habían adjudicado a él. Pero las propias declaraciones de Pancho Villa podrían ser una mentira deliberada, una manera de protegerse de represalias estadounidenses y de perjudicar al gobierno carrancista. Actualmente, Columbus es una localidad histórica. En su museo se conservan las declaraciones que los pobladores hicieron en una investigación de 1921. Son nuevos indicios para reconstruir los pasos de Pancho Villa en la noche del 9 de marzo de 1916. Susie Parks era una operadora telefónica y fue la persona que hizo que el mundo exterior se enterara que estaban siendo atacados, porque hizo una llamada telefónica al departamento de Denning diciendo que estaban siendo atacados. Ella estaba de servicio esa noche y oyó a 3 mexicanos hablando detrás de la ventana. Uno de ellos tenía un largo sombrero y todos los demás venían corriendo hacia él y acataban sus órdenes y se volvían. Y luego venían más, escuchaban sus órdenes y volvían también. Ella creyó que ese era Pancho Villa, pero nunca pudo hacer una identificación. La fantasmal sombra en la ventana ¿había sido Pancho Villa? La certeza no existe. Es otro de los misterios sobre el asalto a Columbus. El gobierno de Estados Unidos encara la persecución de Villa, comisionando al condecorado general John Pershing. Una fuerza de 10.000 hombres, denominada Expedición Punitiva, invade el estado de Chihuahua. Para nosotros los mexicanos fue una humillación terrible soportar durante casi un año tropas extranjeras paseándose por el norte del estado de Chihuahua. Entonces la persona que provoca una invasión del territorio extranjero en cualquier país del mundo es un traidor a su patria. Siete días después de la acción villista, la expedición punitiva cruza la frontera con infantería, artillería y hasta un escuadrón de 8 aeroplanos. Extraoficialmente, se le ponía precio a la cabeza de Pancho Villa. Sí, teníamos uno aquí en Columbus. Era una recompensa de $5,000, que era muy buen dinero por ese entonces. Pershing traía dinero y andaba ofreciendo dinero a todas las familias chihuahuenses para que entregaran a Villa o para que le dijeran dónde estaba escondido Villa. Y no hubo un solo chihuahuense que hubiera revelado el lugar donde estaba Villa o donde estaban los hombres más cercanos a Villa. Villa utilizó otra vez los recursos aprendidos en su etapa como bandido. Se ocultó en las cuevas de la Sierra Chihuahuense y la poderosa expedición punitiva nunca pudo hallarlo. Para los villistas fue la coronación de la grandiosa victoria de su general. Para el mundo, el primer eslabón de una cadena de consecuencias imprevisibles. Desde el punto de vista militar norteamericano, el ataque a Columbus fue, diría, un fracaso. Un fracaso por diversos motivos. Primero, porque no capturaron a Villa. Segundo, porque las armas que emplearon, por ejemplo, por primera vez se utilizaron aviones
y los aviones fracasaron. Se utilizaron camiones, no tuvieron éxito. Como resultado de ese fracaso, el Estado Mayor alemán se convenció que los americanos no eran una potencia militar seria. El resultado que fueron atacados buques norteamericanos y que el presidente Wilson declaró la guerra a Alemania, que tuvo una importancia decisiva para el desarrollo de toda la Primera Guerra Mundial. Así que el ataque a Columbus tuvo consecuencias sumamente profundas para México, consecuencias internacionales que Villa ni preveía. Los ribetes legendarios de su figura habían alcanzado al mundo, modificándolo profundamente. Pero Villa estaba solo, recluido en el desierto. La era del revolucionario había terminado. Es que Francisco Villa fue el motor principal de la Revolución Mexicana. Fue la figura más notable en términos militares, populares y sociales de la Revolución Mexicana. Villa sigue para muchos siendo uno de los revolucionarios más importantes que ha ayudado al triunfo de la Revolución Mexicana. Eso es una imagen. Para otros representa un bandido que si hubiera ganado hubiera destrozado a México. Y esas dos hipótesis siguen vigentes. En 1920, Villa se rinde definitivamente. Se retira a una hacienda y se entrega a la vida familiar. En esos últimos años, el general de Durango debe enfrentarse a su peor enemigo. Ha dejado de ser el brazo armado de la revolución para ser simplemente un hombre. Llega la hora en que Pancho Villa se enfrenta a sí mismo.